Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el romance, la pasión y esas historias que nos tocan el alma. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, los va a tener al borde del asiento y quizás, solo quizás, les robe alguna que otra lágrima. Sí, hoy les traigo la historia de Serkan y Özge, una historia de amor que desafía las convenciones, que florece en medio del caos y que, sobre todo, demuestra que el amor verdadero, ese que te sacude hasta los cimientos, sí existe. Antes de que nos adentremos en esta travesía emocional, quiero recordarles que este canal vive y respira gracias a su apoyo. Si les gusta lo que ven, si estas historias los inspiran, los hacen reír o simplemente les acompañan, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras próximas aventuras románticas. Su suscripción es el combustible que nos impulsa a seguir buscando y compartiendo estas joyas. Bien, sin más preámbulos, pongámonos cómodos y preparemos los pañuelos, porque la historia de Serkan y Özge está a punto de comenzar. Imaginen Estambul, una ciudad vibrante llena de contrastes, donde la tradición se mezcla con la modernidad, donde el bullicio de las calles se entremezcla con la melodía del Bósforo. Es en esta ciudad mágica donde nuestros protagonistas se cruzan, casi por accidente, como dos estrellas fugaces destinadas a colisionar. Serkan, un arquitecto exitoso, reconocido por su talento y, digamos la verdad, también por su fría e impenetrable fachada. Un hombre obsesionado con el trabajo, que vive y respira por sus proyectos, que parece haber blindado su corazón contra cualquier atisbo de emoción. Él es el dueño de Art Life Architecture, una empresa líder en el sector, un hombre que tiene el control de cada aspecto de su vida, o al menos eso cree él. La infancia de Serkan fue marcada por una tragedia que lo convirtió en el hombre que conocemos. La pérdida temprana de sus padres en un accidente lo dejó al cuidado de su abuela, una mujer de carácter fuerte y tradicional que inculcó en él la disciplina y el valor del trabajo duro. Sin embargo, esta educación, aunque bien intencionada, también lo privó de la calidez y la espontaneidad que se encuentran en una familia unida. Serkan aprendió a reprimir sus emociones y a construir una muralla alrededor de su corazón para protegerse del dolor. Su exnovia, Selin, es una mujer hermosa y ambiciosa que comparte con Serkan la pasión por la arquitectura. Su relación, aunque intensa, siempre estuvo marcada por la competencia y la falta de compromiso. Selin es una pieza clave en la trama, ya que su reaparición en la vida de Serkan desata una serie de eventos que ponen a prueba el incipiente amor entre él y Özge. Por otro lado, tenemos a Özge, una joven florista con un espíritu libre y una pasión inagotable por la naturaleza. Özge es todo lo que Serkan no es, espontánea, alegre, generosa y con una visión optimista de la vida que ilumina a todos los que la rodean. Ella trabaja en la floristería de su tía, un lugar lleno de color y aromas, donde cada flor cuenta una historia y donde Özge encuentra su paz y su felicidad. La vida de Özge, aunque modesta, está llena de alegría y calidez. Criada por su tía, una mujer bondadosa y llena de sabiduría, Özge aprendió a apreciar las pequeñas cosas de la vida y a encontrar la belleza en cada rincón. Su amor por las flores no es solo un trabajo, sino una forma de expresión y una conexión con la naturaleza que la llena de energía y vitalidad. El destino, ese guionista implacable, decide que sus caminos se crucen de la manera más inesperada, mediante una beca. La fundación de la empresa de Serkan otorga becas para estudiantes talentosos, y Özge es una de las candidatas. Sin embargo, debido a un error administrativo, su beca es revocada justo antes de su viaje a Italia, donde soñaba con estudiar diseño floral. Desesperada y furiosa, Özge decide enfrentarse a Serkan para exigir una explicación y luchar por su sueño. El encuentro es explosivo. Özge irrumpe en una presentación de Serkan, lo confronta públicamente y lo acusa de ser un hombre sin corazón, insensible a las necesidades de los demás. Serkan, acostumbrado a tener el control de cada situación, se ve completamente desconcertado por la furia y la pasión de esta joven desconocida. La confrontación es un choque de mundos, un enfrentamiento entre la frialdad calculada de Serkan y la calidez apasionada de Özge. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Serkan, en un arrebato de locura, le propone un trato descabellado: si Özge se hace pasar por su prometida durante 2 meses para convencer a su exnovia, Selin, de que él la ha superado y así evitar que Selin se case con otro hombre, él le devolverá su beca y le dará la oportunidad de cumplir su sueño. La propuesta es un riesgo para ambos, pero la desesperación de Özge y la necesidad de Serkan de mantener las apariencias los empujan a aceptar el trato. ¿Se imaginan la situación? 2 personas completamente opuestas, obligadas a fingir ser la pareja perfecta.
Ozge con su espíritu libre y su honestidad a flor de piel, y Serkan con su frialdad calculada y su necesidad de control. El caos está garantizado. La dinámica entre ellos es explosiva desde el principio, con constantes discusiones y malentendidos que hacen que la convivencia sea un verdadero desafío. Al principio, la convivencia es un infierno. Sus personalidades chocan constantemente, sus ideas son diametralmente opuestas y cada interacción está cargada de tensión y sarcasmo. Ozge no soporta la rigidez de Serkan y su obsesión por el trabajo, mientras que Serkan se siente exasperado por la espontaneidad y la falta de formalidad de Ozge. Sin embargo, a medida que pasan los días, ambos comienzan a conocerse mejor y a descubrir las cualidades que se esconden detrás de sus fachadas. Pero, como suele suceder en estas historias, debajo de toda esa fachada de irritación y desacuerdo, empieza a surgir una chispa, una atracción innegable que los toma por sorpresa. Los momentos de tensión se mezclan con momentos de ternura y complicidad, creando una atmósfera cargada de emociones contenidas. Poco a poco Ozge empieza a ver el lado vulnerable de Serkan, la soledad que se esconde detrás de su armadura de perfección. Descubre que su obsesión por el trabajo es una forma de escapar del dolor del pasado, de la pérdida de sus padres y de la presión que siente por mantener el legado familiar. Y Serkan, a su vez, se siente atraído por la energía y la vitalidad de Ozge, por su capacidad de encontrar la belleza en las cosas más simples y por su inquebrantable fe en el amor y en la bondad humana. A medida que pasan los días, la línea entre la ficción y la realidad se vuelve cada vez más difusa. Los besos fingidos empiezan a sentirse demasiado reales, las miradas se prolongan más de lo necesario y las sonrisas se vuelven más genuinas. Ambos empiezan a darse cuenta de que lo que comenzó como un simple trato, un juego de apariencias, se está transformando en algo mucho más profundo y significativo, en un sentimiento que los consume y los llena de incertidumbre. Pero el camino hacia el amor verdadero nunca es fácil. Obstáculos, malentendidos, exnovias celosas y secretos del pasado amenazan con destruir su incipiente relación. Serkan, atormentado por sus demonios internos, lucha por aceptar sus sentimientos por Ozge y por permitirse ser vulnerable, mientras que Ozge, por su parte, se debate entre la ilusión de un futuro juntos y el temor de que todo sea una farsa, un simple juego para Serkan, una estrategia para mantener a Selin a raya. La presión de la sociedad, las expectativas familiares y las propias inseguridades de ambos personajes se suman a la lista de obstáculos que deben superar para poder estar juntos. Serkan debe aprender a confiar en sus sentimientos y a dejar atrás el control que siempre ha ejercido sobre su vida, mientras que Ozge debe superar sus miedos y creer en la posibilidad de un amor verdadero y duradero. La historia de Serkan y Ozge es una montaña rusa de emociones, llena de momentos dulces, apasionados, pero también dolorosos y frustrantes. Es una historia que nos muestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que las diferencias pueden complementarse y que incluso las personas más dañadas pueden encontrar la redención en el amor. La química entre los protagonistas es innegable y sus interpretaciones logran transmitir la complejidad de sus personajes y la intensidad de sus sentimientos. Pero, ¿lograrán Serkan y Ozge superar sus miedos y sus inseguridades? ¿Podrán construir un futuro juntos, más allá del contrato y de las mentiras? ¿Podrá Serkan dejar atrás su pasado y abrir su corazón al amor? ¿Podrá Ozge confiar en Serkan y creer en la posibilidad de un futuro juntos? Tendrán que adentrarse en la historia para descubrirlo. La serie, que encontrarán fácilmente en diversas plataformas, es un auténtico torbellino de emociones que, estoy segura, los enganchará desde el primer capítulo. Cada episodio está lleno de giros inesperados, momentos emotivos y escenas románticas que los harán suspirar y desear que Serkan y Ozge encuentren la felicidad que tanto merecen. Y es que esta historia nos recuerda que el amor no siempre es perfecto, que a veces es complicado, doloroso e incluso irracional. Pero también nos muestra que el amor verdadero vale la pena luchar por él, que es capaz de transformar nuestras vidas y de hacernos mejores personas. La relación de Serkan y Ozge nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre nuestros miedos y sobre nuestra capacidad de amar y de ser amados. Es una historia que nos inspira a creer en la magia del amor, incluso cuando todo parece estar en contra. En resumen, la historia de Serkan y Ozge es un cóctel explosivo de pasión, drama, comedia y romance, una historia que nos hace reír, llorar y soñar con un amor que desafía las reglas y que florece en medio del caos. Es una historia que nos recuerda que el amor verdadero existe y que a veces, solo necesitamos un poco de locura y un empujón del destino para encontrarlo. Es una historia que nos enseña que el amor puede sanar las heridas del pasado,
que puede unir a personas diferentes y que puede transformar nuestras vidas de manera inesperada. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este viaje emocional. Espero que hayan disfrutado de la historia de Serkan y Ozge tanto como yo. Gracias por acompañarme una vez más y por permitirme compartir mi pasión por las historias de amor con ustedes. Ahora me encantaría saber qué les pareció esta historia. ¿Se enamoraron de Serkan y Ozge? ¿Les gustaría que analizáramos otras historias de amor en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué historias les gustaría que les contara. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras románticas. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y compartiendo historias que nos tocan el alma. Hasta la próxima, soñadores. Y recuerden, el amor está en el aire, solo tienen que abrir sus corazones para encontrarlo. Adiós.